Lo de la otra sección, prenden su Ah, cámara. pero nosotros somos otros. Además que prender la cámara consume mucha electricidad en los servidores. Y no, Bueno, Hay que hay que crear disminuir en ahí que costos. ahí que ya aprendí un ratito, viste que sí soy yo. Sí. Ah, cierto, como ya sabía eso, no Ay, sé. Bueno, Matías, yo sé que vos no sos Matías. Bueno, no hay problema. Igual voy a grabar, ¿verdad? Porque hay que grabar para que tus compañeritos vean después para el examen. Esto creo que ya no va a entrar para el examen. El examen va a ser hasta lo de la semana pasada nomás. bueno. Ok. Creo. A ver, mañana Argelia le va a aclarar bien. Pero a mí que esto ya no entra. ¿A qué hora rendimos, profe? A las 5. Bien ahí. A la hora de Se, la otra sección. se ve mi pantalla. Sí. No se sé. ve. Bueno, a ver, Matías, vos sos el profe. Yo no soy profe ahora. Bueno. Dale. Vamos a empezar nomás ya. Ustedes son los profes. Ah, Yo bueno. no decido nada. Bueno, buenas tardes compañeros. Nuestro grupo va a tocar el tema de costos indirectos. Los integrantes son Débora Godoy, yo, Evani Ortiz y Matías Paiva. Bueno, introducción. En la construcción no solamente existen los costos que están ligados directamente a la obra, que pueden ser los materiales de construcción, los sueldos de los albañiles, etcétera. Estos son rubros que pueden imputarse directamente. Pero también existen otros tipos de costos que no se ven en la primera instancia, pero que también son importantes que se tengan en cuenta. Y esos, por ejemplo, pueden ser los permisos municipales, para los personales como los guardias, por ejemplo. Y a este tipo de costos es a los que se le conoce como costos indirectos. A lo largo del proceso de una construcción, este tipo de costos resulta de vital importancia para el desarrollo y la ejecución de la obra, por lo que es necesario que se le asigne un valor de tal forma que refleje realmente el costo total de la producción. Siguiente. Bueno. Costos indirectos. En contabilidad se acepta la siguiente afirmación. Los costos indirectos son aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto determinado, es decir, que no se pueden imputar directamente a un rubro. Para entender mejor esta definición de la construcción, o sea, aplicado a la construcción, tenemos un cuadro donde nos muestra la subdivisión de los costos. Tenemos los costos indirectos y directos. Los costos indirectos pueden ser de operación o de obra, y los directos pueden ser los preliminares y los finales. Siguiente. Bueno, definiciones. El costo indirecto es la suma de los gastos técnicos administrativos necesarios para la correcta realización de cualquier proceso productivo, que en nuestro caso el proceso productivo es el desarrollo de una obra. Costo indirecto de operación es la suma de los gastos que por su naturaleza intrínseca son de aplicación a todas las obras efectuadas en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado, el ejercicio fiscal también, etc. Y el costo indirecto de obra es la suma de todos los gastos que por su naturaleza intrínseca se aplican a todos los conceptos de una obra en especial. Siguiente. Con estas definiciones podemos detallar mejor el cuadro anterior que teníamos de costos. Entonces tenemos los costos indirectos de operación, que pueden ser los cargos técnicos y o administrativos, alquileres y o depreciaciones, obligaciones y seguros, materiales de consumo, capacitación y promoción, que por lo que podemos ver, de acuerdo a su concepto, todos esos gastos son técnicos y administrativos y se efectúan en un cierto periodo de tiempo, como los alquileres y todo eso que tiene su periodo de tiempo en el que se está pagando. Y luego tenemos los costos de obra, que pueden ser cargos de campo, que tenemos los técnicos y o administrativos, traslado de personal, comunicación y fletes, construcciones provisionales, consumos varios. Y después también tenemos los imprevistos, el financiamiento, la utilidad, las fianzas y los impuestos reflejables, perdón. Y que por su definición también sabemos que son los gastos técnicos y administrativos y se aplican estos a todos los conceptos de una obra. Siguiente. Bueno, continuando con lo que la compañera estaba diciendo,
Los costos indirectos se pueden dividir en costo de operación y costo de obras. Para poder hablar un poco de los costos de operación, tenemos que hablar de la organización central. La organización central proporciona el soporte técnico necesario para ejecutar las obras de manera adecuada. Y estas deberán absorber un costo o un cargo por este concepto. Entonces se requiere, para poder analizar este costo, se sugiere realizar en forma porcentual en base al tiempo y costo. Y para determinar, lo que se hace es estudiar cada rubro contratado a costo directo y luego se debe incrementar el valor para cubrir los gastos de la oficina. La estructura organizacional de una empresa puede variar de diversas maneras. Puede variar, depende de su ubicación, de la envergadura, del tipo y continuidad de ventas. Y se puede dividir en tres áreas. Puede ser el área de producción, que es la que se encarga de realizar la obra, el área de control de producción, que controla los resultados de la obra y verifica si cumple con los requerimientos legales, y el área de producción futura, que es aquella que genera las ventas y demuestra los resultados. Siguiente. Después tenemos los costos de la oficina central, y para poder evaluar el costo que tiene esta oficina, se puede dividir en 5 grupos principales, que son los gastos técnicos y administrativos, eh, que son, pueden ser los sueldos, los honorarios administrativos, técnicos, eh, pueden ser sueldos para consultores, auditores, contadores, son gastos administrativos y técnicos, ¿verdad? Después tenemos los alquileres y o depreciaciones. Estos costos también son necesarios para poder ejecutar la obra de manera adecuada. Entonces tengo que, por ejemplo, de repente tengo que alquilar equipos, tengo que alquilar material, no puedo, alquilar oficinas, depósitos y otro tipo de costos. Después tenemos obligación y seguros. Estos tipos de costos, que también son indirectos, dependen, por ejemplo, si yo quiero poner seguro de vida, seguro contra siniestros, seguro contra incendios, que me ayuda a poder tener seguridad, o sea, por ejemplo, para que mi empresa no se quede sin capital de repente por si sucede un siniestro o algún incendio. Después, materiales de consumo. Estos tipos de costos pueden ser, por ejemplo, combustibles, lubricantes para automóviles, gasto de papelería, camioneta al servicio de la oficina, papelería, fotocopia, y también tenemos otros costos que son para capacitaciones y promociones. Este costo, por ejemplo, o sea, las capacitaciones ayuda, por ejemplo, a mejorar la producción de una empresa. Siguiente. Después tenemos los costos de oficina de obra, que son muy parecidas a las anteriores también. Se dividen en 5 grupos principales, que son los gastos técnicos y administrativos, que también pueden ser sueldos y honorarios. Después tenemos el traslado de personal, que es más bien cuando nuestra obra se encuentra, por ejemplo, en el interior, y cuando tenés que gastar en combustible, pasajes, cuando tenés que gastar en eh, por ejemplo, hotel, o son esos tipos de costos que de repente pueden surgir. Después comunicación y fletes. Estos tipos de costos son para mantener en comunicación directa entre oficina central y oficina de obra, que puede ser por internet, celular, puede ser también fletes, inclusive cuando quieres mandar material de un lugar a otro, o cuando quieres utilizar vehículos para mandar material, equipamiento. Después tenemos las construcciones provisionales, que también nos ayuda a aumentar la producción de nuestra obra, que pueden ser los obradores, los vallados perimetrales, sanitarios, etc. También tenemos consumos varios, que pueden ser papelería, pueden ser instalación de agua, instalación de internet, que también necesitamos analizar este tipo de costos indirectos.
que tipo no está ligado a la construcción, pero son necesarios para poder realizar de manera adecuada o eficiente. Siguiente. Bueno, después tenemos los imprevistos que pueden surgir en la construcción. Estos tipos de costos hay que tener en cuenta para poder tener un valor más acertado de lo que podemos gastar. Tenemos los imprevistos naturales, que son la prolongación de la época de lluvia, las económicas, cuando el precio de nuestros materiales, mano de obra, equipo y nuestros subcontratos tienen variaciones, pero menores al 5%. Y después tenemos los imprevistos humanos, que son de la parte de personal y puede ser, por ejemplo, error de cuantificación, omisión de concepto de presupuestos, error en la investigación de costos de materiales, ineficiencia en obra, ineficiencia en oficina, incomprensión de las especificaciones técnicas, enfermedades, etc. Siguiente. Bueno, yo voy a estar hablando de otros conceptos de los costos indirectos de obra, que son el financiamiento, la utilidad, las fianzas y los impuestos. Bueno, el control de las inversiones en las obras es un requerimiento muy importante. Este control, realizar este control requiere un tiempo, por lo cual la empresa se ve obligada a esperar un lapso para el cobro de lo ejecutado. Es por ello que las empresas constructoras se convierten en un financiero a corto plazo. Lo que buscan en general la empresa es reducir el financiamiento de la obra, es decir, reducir los tiempos de pago, y se busca mediante la integración de los ingresos y egresos. Básicamente, lo que se trata de ajustar en lo posible los pagos a las formas de los ingresos que tiene la empresa. Y depende del tipo y el tiempo de obra. El objetivo principal es lograr un calendario ideal de pagos. Bueno, la utilidad. La utilidad en una obra básicamente es la ganancia que tiene un constructor por realizar su trabajo. La utilidad en realidad vendría a ser el objeto y la razón de toda obra ejecutada. En el ámbito de la economía, el éxito de una empresa está ligado a su productividad. Debido a esto, por lo general, se asocia al fracaso de una empresa a la falta de utilidad. Un concepto importante es el de la obtención de utilidad, y este concepto no radica en el crecimiento desmedido del precio de venta, ya que esto induce a un concepto inflacionario. Otro concepto importante son las fianzas. ¿Y qué son las fianzas? Las fianzas son garantías de cumplimiento de contrato. Vienen a ser erogaciones para el contratado. Los conceptos más utilizados dentro de las fianzas son las fianzas de anticipos, que básicamente aseguran el buen uso del dinero recibido, las fianzas de cumplimiento, que garantizan la entrega de la obra y su correcta ejecución, y la fianza para retiro de fondo de retención, que sustituye la responsabilidad del contratista al recibir los fondos de retenciones por adelantado. Y otros de los conceptos son los impuestos y los derechos reflejados. Los impuestos que la ley permite incluir dentro de estos costos son la prima vacacional, que está reconocido por la ley, el aguinaldo, el seguro social, los impuestos sobre remuneraciones pagadas, fondos para guarderías, prima dominical, que vendrían a ser trabajo organizado los domingos, los pagos por antigüedad, impuestos estatales y municipales e impuestos especiales. Bueno, en conclusión, podemos decir que los costos indirectos son aquellos gastos que tienen una relación indirecta a la producción de un bien o servicio, pero no son directamente imputables en el proceso de realización del bien o del servicio. En una empresa es importante el manejo y el entendimiento de los conceptos de costos, tanto directos como indirectos, ya que dentro del mundo de la construcción los costos tienen gran importancia, permiten mejorar
la competitividad existente y son fundamentales a la hora de la toma de decisiones. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias, Mati. De nada, Inge. Bueno, bueno, ahora vimos lo que son los costos indirectos, ¿verdad? Los costos indirectos, ahí no sé qué pasó. Bueno, Dejo de presentar. y si querés, no importa, la verdad. Bueno, sí, poner un poquito antes a lo que quiero mostrar de vuelta. El comienzo, el comienzo, el comienzo. Ah, ese era. Bueno, ese primero, ¿verdad? Bueno, ahí realmente hay muchas formas de dividir los costos. Generalmente se divide en costos directos e indirectos, ¿verdad? Los costos directos de manera sencilla son todos los costos que impactan directamente en un rubro. O sea, por ejemplo, el costo del cemento entra en costos directos, ¿verdad? El costo de la mano de obra entra en costos directos. Mientras que los costos indirectos son aquellos no quedan en la obra, ¿verdad? No son, yo no puedo tocar esos costos indirectos, sino que son los gastos que yo uso para pagarle a la gente en la oficina, que uso para comprar hojas, no sé, el gasto en planos, ¿verdad? Cosas que yo no toco, pero que si no hago eso no voy a poder hacer mi obra, ¿verdad? Esos son básicamente los costos indirectos, ¿verdad? Rafa me dice que tiene una pregunta. Rafa, metele no. Matías, si puedes responder. Sí, cualquiera, Leo, Evani también. ¿Qué cosa? Responde, Mati. Ah, pero yo no estoy viendo la pregunta. Yo estoy presentando. No, y vos estás presentando y respondés ya. Así que, Pregunta cómo son tan cracks. sí. ¿Qué pasó? Bueno, de manera rápida nos le voy a mostrar. Y ponen por la siguiente diapositiva. La siguiente. Ahí, Está. sí, está ahí. Bueno, ahí por ejemplo también representa los costos indirectos de obra, ¿verdad? Que promueve el financiamiento, la utilidad, la tarea, los impuestos, ¿verdad? Que son costos que son exclusivamente para una obra, pero que no, no se ven, o sea, no es algo que yo voy a tocar, ¿verdad? Yo no voy a tocar el impuesto, no voy a tocar el impuesto, ¿verdad? No se va a reflejar eso en mi obra. En la obra lo que yo voy a poner son los materiales y la mano de obra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y los de operaciones son cargos técnicos, administrativos, etcétera, etcétera. Lo que yo necesito para poder trabajar en mi casa, ¿verdad? Y ahora, bueno, no sé si llegaron a esa parte. ¿Cómo estos costos yo pongo en mi planilla final de presupuesto? Si voy a hacer una licitación, por ejemplo, y hago todo el cálculo de los costos, ¿verdad? De cuánto me va a costar una escuela, por ejemplo, y cómo meto ahí los costos indirectos que tengo. Y no sería sumándole a los costos directos, o sea, un monto vas desglosando y poniendo el valor, o sea, no podés realmente poner un valor porque no sabes cuánto va a valer. Todo le pones un rango de valor, creo. Sí, o sea, no sé si alguien acá ya presentó alguna licitación o ya preparó un presupuesto. Alguien me puede decir. Ahí está, Adriana, Ah, Adri. sí. Exactamente. Vieron que ustedes la planilla de presupuesto no ponen en ninguna parte costos indirectos, ¿verdad? No ponen seguros, no ponen imprevistos, no ponen estudio de suelo, no ponen nada de eso, ¿verdad? Ahí, en la planilla de presupuesto solamente aparecen los rubros, no aparecen otros valores, ¿verdad? Entonces, no se hace el estudio de suelo, ¿verdad? Bueno, lo que se hace es, se calcula, hay una tablita ya, ¿verdad? Donde costos indirectos, tanto por ciento, ¿verdad? Seguros, tanto por ciento, etcétera, etcétera, ¿verdad? En Concepciones 3 van a ver bien cómo calcular. Ahora les estoy contando nomás porque tienen que saber nomás ahora, tipo, no van a hacer todavía ustedes el cálculo. Pero lo que se hace es, para cada tipo de costo indirecto se le da un coeficiente y se saca el precio de venta, que es un porcentaje del costo directo, ¿verdad?
Entonces tus costos directos, por ejemplo, tu mampostería, si a vos te sale, no sé, 40.000 el metro cuadrado, más poco ya era 100.000 el metro cuadrado, multiplicas por 1,10, por ejemplo, y ahí ya está incluido tu costo directo. O sea, el cliente jamás sabe en qué vos gastaste tu costo indirecto. El cliente lo único que, si vos le pones al cliente, qué sé yo, algo que no ve, te va a decir, porque yo te tengo para esto, te va a decir, si le pones, por ejemplo, en hojas para la oficina, por ejemplo, le pones en tu presupuesto, te va a decir, no, pero yo no te voy a pagar tus hojas para tu oficina, te va a decir, ¿verdad? Pero obviamente hay que comprar las hojas para la oficina, ¿verdad? Entonces eso se disfraza y se meten los costos directos en otra al final. Pero eso, como les digo, esos coeficientes se ve mejor en otra asignatura recién, que es la que es correlativa justamente a esta. Que generalmente uno pregunta, ¿ya dieron eso en PIC? Pregunta, o sea, ¿ya escucharon eso en PIC? Y todos le responden, no, no dimos, ¿verdad? Y así, efectivamente. Entonces, cuando le preguntan, están a decir, sí, por lo menos ya escuchamos. ¿Verdad? Bueno, no sé si quieren decir algo más, si alguien quiere preguntar algo, si Rafa tiene alguna otra pregunta. Para Rafa quedó clarísimo. Si para 3 personas más quedó clarísimo, pasamos al siguiente grupo. Para mí que para todos. Ahí José también está a favor, Jorge está a favor, Adrián está a favor. Entonces ya está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Inge. Dale. Gracias. Bueno. Enrique, yo no sé si ustedes ya están listos. Todavía. Bueno, está bien. Yo por hoy no preparé luego nada porque... Porque... Repaso para el examen, profe. ¿Qué cosa? Repaso para el examen. Repasar sobre el examen. ¿Ya estudiaron ya la parte de hacer CPM? Vamos a hacer eso ahora que me acuerdo. Ya voy a mostrar nomás, ya que no sé si vieron ya ustedes. Ya vieron el ejercicio que están en el aula. En el otro, en el classroom. Creo que vi, pero quería repasar otra vez. No, no vimos. Te van a practicar ahora. Esos son para practicar, ¿verdad? A ver, un poco. Bueno. A ver. Voy a compartir mi pantalla un ratito. Bueno, acá tienen que alzar, por cierto, su entrega de seminario. Acá tienen que alzar ¿cómo se llama? Su trabajito, ¿verdad? Acá no dice entrega de seminarios. Acá tienen que entrar y ahí cargan, ¿verdad? Ok. Bueno, después están estos ejercicios resueltos que ya conocen todo, ¿verdad? Y están, no, estos resueltos son, estos son los ejercicios de programación. Acá debería poner ejercicios propuestos, ¿verdad? Porque, bueno, el examen va a salir algo así, ¿verdad? Va a salir para que hagan algo, les va a dar así un enunciado así y van a tener que hacer su red, ¿verdad? Después, eso va a ser un ejercicio, después van a salir de acá, tienen que estudiar también esto que está acá, esto que alzó el ingeniero Rogelio de unidad 1, unidad 2. De ahí por lo menos van a salir 3 preguntas de estas diapositivas. De estas diapositivas. O sea, son cortitas, ahora tienen que memorizar nomás esto y ya está. Esto sí o sí él suele preguntar. Cosas de acá, tipo citar las ventajas de diagrama de Gantt y las desventajas, pero son clásicos, ¿verdad? O sea, tienen que estudiar también ese, tienen que memorizar también este, ¿verdad? Conceptos, estos conceptos también suele preguntar. Este no sé qué es. Acá creo que falta una diapositiva. Este también. Tienen que estudiar, ¿verdad? Que es actividad ficticia y eso sale en la definición. Después va a salir un ejercicio de estos, ¿verdad? Un ejercicio de estos, de programación CPM, ¿verdad?
este material lo que tienen que practicar, ¿verdad? Este de acá no miren el resuelto, ¿verdad? El chiste de este es que miren nomás el ejercicio y prueben ustedes y vean si les sale igual, ¿verdad? Y después miren el resuelto y vean que les sale igual, pero no miren antes de hacer la rueda, ¿verdad? Acá hay un ejercicio de diagramas de barras también, ¿verdad? Que es para aplicar nomás lo anterior, ¿verdad? Y propuestos, que no tienen respuesta, ¿verdad? Pero tienen respuesta realmente acá al final. Bueno, y eso era lo que les iba a mostrar. Esto, yo no sé si entienden ustedes lo de Red CPM. Porque los miércoles ya sí dicen sí, sí, sí nomás y así, ¿verdad? Hay algo que nos queda claro en la parte de Red CPM, alguna duda que tengan sobre la Red CPM. O no sé si todavía lo vieron los videos. Yo particularmente todavía no practiqué, así de dudas puntuales no tengo todavía. Ah, ya, pero los conceptos ya se entienden, ¿verdad? Que A, que B, que se D, eso se entiende bien ya, ¿verdad? Sí, esa parte sí. Ahora para trazar y eso, cómo hacer lo más óptimo posible, es lo que hay que practicar primero para saber qué tal. Ya, ya, ya. Por ejemplo, eso de que es una actividad ficticia, eso ya se entiende ya, ¿verdad? Por mi parte al menos sí. Ya, entiendo. Después, a ver un poco. Otra cosa que les puedo decir. La semana que viene no tenemos clase, ¿verdad? Creo Yo que tengo hay. entendido que no. O sí. No es con suspensión, no es con suspensión ahora de los exámenes. Creo que la segunda semana de examen es lo que empieza la suspensión. Voy a dar un ratito en el calendario y te confirmo, profe. Ah, o sea que esta semana hay día de clase. Ah, bueno, porque en nuestro calendario creo que no había nada por la semana que viene, ¿verdad? A ver, un poco. No sé si Entonces, adelante. ¿Sí? ¿Qué pasó? si no hay nada para el calendario de la próxima semana, podemos practicar, repasar. Sí se puede. Si quieren predicar. CPM. Sí, Bueno, está bien. Ahí ya van a venir con sus preguntas, ¿verdad? sí, ahí ya vamos a hacer y ya vamos a poder preguntarte. Sí, está bien, porque yo no tenía nada preparado para la semana que viene, porque pensé luego que no había más clases. Ya estaba ya Uh, en modo post Semana Santa, nomás ya pensando en mi mente. mm. Profe, la primera, o sea, la suspensión de clase empieza el 22. Del 22 al 30 es la suspensión de clase. Vamos a ver la semana que viene hay día de clase, ¿verdad? Sí, pi. Ya, y bueno, ya vamos a hacer un repasito entonces de ejercicios de CPM. Un ejercicio así y ahí todos ya van a pasar a hacer CPM, ¿verdad? Y de lo que salga en la práctica también, porque también va a salir lo del seminario, tienen que. Probablemente va a salir probablemente. De la semana pasada tampoco va a salir, ¿verdad? Porque eso es la otra sección, mandan esta semana recién. Como es una semana nomás, ¿verdad? La otra sección van a tener menos tiempo. Entonces la idea probablemente va a estar esta gestión del tiempo nomás luego. Entonces el examen lo que le va a salir posiblemente, ¿se acuerdan de eso de hacer un acta de concesión del proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Tipo, esas cosas es lo que le va a salir. Así, bueno, no se pongan a memorizar todo el libro, ¿verdad? Entiendan nomás los conceptos y sepan qué es cada cosa, ¿verdad? Tampoco para memorizar todo el libro, ¿verdad? O sea, no, no hace falta memorizar todo. Tipo, hay que entender más lo que se hizo, ¿verdad? Las clases. Y si entienden eso, ya están para el examen. A ver un poco. Bueno, no sé qué me quieren contar de sus vidas. Ya en la anécdota ahí por ahí. A ver un poco. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen de sus vidas? Yo pedí permiso hoy de trabajo, profe. Qué responsable. Rafa, oí que estabas con Adri en un video ahí por WhatsApp. ¿Dónde trabajan ustedes?